Arduino es una plataforma de hardware y software diseñada para que las personas puedan crear y programar proyectos electrónicos de forma sencilla, incluso si no tienen experiencia en electrónica o en programación. Consiste en una placa electrónica que se puede programar para realizar diversas tareas y una comunidad activa, realmente muy activa, que comparte proyectos y recursos. Fue creada en 2005 por un grupo de personas justamente que estaban con interés de desarrollar esto. Obviamente después fue creciendo la comunidad, pero bueno, originalmente justamente se trató de ese primer desarrollo que fue pensado justamente como una herramienta accesible para que los principiantes y entusiastas de la electrónica en general puedan aprender y crear proyectos sin la necesidad de conocimientos avanzados. Desde ese momento Arduino ha crecido en popularidad y se ha convertido quizás en una de las plataformas ampliamente más utilizadas en el mundo de la electrónica y de la robótica en general. Acá tengo un pequeño circuito en Arduino donde tenemos básicamente todos los elementos en el código que vamos a analizar ahora a continuación, necesarios para entender por lo menos el funcionamiento básico de las posibilidades que nos puede dar un software y un hardware como Arduino para justamente construir cosas a partir de esto, ¿no? Al mismo tiempo tenemos una cosa muy sencilla, que es que tenemos, en este caso, un sensor, que es un sensor de ultrasonido. El sensor básicamente tiene 4 pines, tiene básicamente un positivo y un negativo, y después tiene uno que dice trigger y otro que dice eco. Y básicamente, así a grosso modo, en realidad lo que es este sensor es básicamente un parlante y un micrófono. Y de lo que es capaz es, digamos, de medir, por así decirlo, la distancia, porque en realidad lo que hace es, podríamos decir, escuchar cómo rebota el sonido, o mejor dicho, en cuánto tiempo rebota el sonido, y a partir de eso puede medir la distancia. Lo expliqué quizás muy sencillo, pero es básicamente eso. Otro elemento que tenemos es esto, que es un LED, básicamente, que tiene un ánodo y un cátodo, o sea, básicamente un lado positivo y un lado negativo, y justamente es un diodo LED que justamente sirve, en este caso, para prender una luz. Luego tenemos esto que se llama resistencia, que si recordamos la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de la corriente por la resistencia. Bueno, esto justamente, básicamente, así a grosso modo, en este circuito nos está sirviendo, en definitiva, para que no se nos queme el LED, para que no le llegue, digamos, tanta energía al LED directamente, sino que se atenúe, podríamos decir, de alguna forma, a partir de que tenemos esta resistencia. Y por último lo que tenemos, que quizás es lo más relevante, es esta placa Arduino. Que en este caso acá yo en mi mano tengo un Arduino 1. Ese que tenemos ahí en realidad es un Arduino Leonardo, que básicamente es otro tipo de Arduino, pero conceptualmente es lo mismo. Y básicamente a grosso modo lo que tenemos son muchos pines. Pines que nos pueden servir para conectar cosas, obviamente, que sean nuestras entradas o nuestras salidas, como por ejemplo un LED, un potenciómetro, un sensor, etc. Y a su vez, lo podemos conectar por este conector, que en este caso, tenemos este que es como el de la impresora vieja, digamos, y en el caso del Leonardo tenemos un micro USB y obviamente muchas cuestiones más que son, entre comillas, accesorias para el punto de esta explicación, pero así a grosso modo, básicamente, para eso sirve un Arduino. Básicamente tiene eso, entradas y salidas. Vamos a ver entonces qué es lo que hice acá. Básicamente, esto consiste en que tenemos un LED acá y un sensor de proximidad, como vimos recién, donde cuando yo me acerco un poco más, el LED se ilumina más fuertemente. Acá tenemos el código para analizarlo completo. Por cierto, todas estas cosas que aparecen así son comentarios. Yo los podría borrar perfectamente, el código seguiría funcionando. Pero justamente ahora los dejé para que se entienda bien la explicación. Quizás a veces hasta podríamos decir que marea, quizás, o sea, a veces por ahí hasta termina siendo contraproducente que un código esté muy comentado. O sea, esto no necesariamente es algo cómodo de leer, pero sí, en algún punto me parece que en este caso les va a servir. Entonces, lo primero que hacemos es definir los pines para el sensor de proximidad. Recordemos que el pin, digamos, el que dice pin trigger, y el que dice eco, este de acá, o sea, estos dos de acá, tienen que ver con justamente los dos pines que, entre comillas, son los más importantes del sensor, básicamente, ¿no? Estos los vamos a conectar al pin 9 y al pin 10. Luego vamos a definir un pin para el LED, que en este caso el LED lo vamos a conectar al pin 6. Por cierto, esto de decir 9, 10 y 6 fue arbitrario. Podríamos haber dicho, no sé, 7, 8, 9, qué sé yo, cualquier cosa. Pero en este caso en particular lo elegimos así para que sea,
más cómodo dejar, 9 y 10 juntos y el 6 un poquito más separado de acá, pero podría haber sido de otra manera. Luego vamos a tener las variables para almacenar la distancia y la intensidad de la luz del LED, en definitiva. O sea, quiero decir, no es la intensidad en sí, sino el valor que refiere a la intensidad del LED. Y justamente en este caso lo que vamos a tomar como duración. Que acá vengo a hacer una aclaración. Elijo este valor, que es long, básicamente. O sea, recordemos que acá, vuelvo un poquito para atrás en la explicación, en toda esta zona de acá tenemos lo que se conoce como declaración de variables. ¿Qué quiere decir eso? Acá justamente voy a poner, digamos, todas las cosas que necesito para usar después, quiero decir. Por ejemplo, como me voy a referir no al pin 6, sino directamente me voy a referir como pin LED, primero para que sea más cómodo, más fácil, más rápido, y segundo porque, obviamente si yo le quiero cambiar el nombre, o mejor dicho, si le quiero cambiar el nombre, por supuesto se lo tendría que cambiar a todo el código, pero si quisiese cambiarle, por ejemplo, solamente el pin, porque no sé, probé todo y me di cuenta que el pin no andaba bien, el 6 no andaba bien, en mi plaquita, no en la vida en general, quiero decir, en mi placa, no sé, no anda muy bien, entonces la quiero cambiar, la ubicación de esa variable, entre comillas, en el hardware. O sea, quiero decir, el pin LED, o el LED lo voy a querer conectar entonces en el pin 7. Bueno, entonces lo cambio acá directamente y no lo tengo que cambiar en todo el código, digamos, ¿no? Bueno, entonces por esas cuestiones lo hacemos acá. Y lo hacemos acá básicamente por una cuestión de prolijidad, sobre todo de comodidad, y porque, así es como se estila hacer. Además, tiene que ver con la lógica de la programación, porque lo ponemos al principio justamente para después poder seguir trabajando. Luego tendríamos esta parte de acá, que se llama void setup, ¿sí? Que esto se va a ejecutar una sola vez. Es decir, cuando yo prenda el Arduino o cuando lo resetee o lo que sea, se va a ejecutar esto. Pero esto solamente se va a ejecutar una sola vez. Y después el programa propiamente dicho, o sea, obviamente todo es el programa, pero quiero decir, lo que estamos haciendo propiamente dicho lo vamos a hacer acá, en el loop. Esto una vez que entra el loop, justamente una vez que entra acá, llega acá, hace todo lo que tiene que hacer, vuelve, digamos, llega a este punto y vuelve a empezar. Básicamente, por eso es un loop, es un bucle infinito, digamos, en principio, ¿sí? Obviamente si desenchufamos o se nos rompe o lo que sea, deja de serlo, ¿no? Pero en principio, conceptualmente es para siempre, digamos, ¿no? Esto que ocurre, es infinito. Entonces, volviendo hacia atrás en la explicación. Yo les decía acá que usé long en vez de usar int. Por cierto, esto lo estoy explicando un poco, digamos, no a grosso modo, pero, lo explico así porque entiendo que ya vieron videos anteriores en esta misma playlist donde ya hablamos de estas cuestiones. Si no lo hicieron, obviamente les invito a revisarlos. De todas formas, ahora a continuación lo voy a explicar. Pero digamos, si alguien ya vio algo de todo esto, quizás le llamó la atención que acá diga long en vez de que diga int. Recordemos, por las dudas, tenemos diferentes tipos de datos. Int es una cantidad entera. Char sirve para carácter. Float, por ejemplo, almacena valores reales en punto flotante. Double o doble. Short, que es corto. Long, que es largo. Entonces, justamente, mientras por ejemplo, en int tenemos en definitiva menos valores, en long tenemos más valores. ¿Y qué es, por cierto, esto de const int? Que también por ahí les puede llegar a generar dudas, porque, en general usamos int, ¿no? Bueno, ¿por qué? Acá estamos usando const int en vez de int. En resumen, const int nos sirve para declarar constantes enteras que no cambian y, eso nos ayuda obviamente a escribir un código que sea más seguro, eficiente, legible, etcétera, ¿no? O sea, entre algunos beneficios, digamos. La palabra clave const significa que la variable es una constante y no se puede cambiar después de su declaración inicial. O sea, en definitiva, ¿esto para qué nos sirve? Nos proporciona en definitiva seguridad y previene modificaciones accidentales o no deseadas en el valor de la variable. O sea, en el contexto de pines digitales o analógicos de Arduino, es común utilizar const int para declarar pines que se mantienen constantes durante la ejecución del programa. Por otro lado, ahorramos memoria, porque cuando definimos una variable como const int, le estás diciendo al compilador que reserve espacio de memoria para esa variable solo una vez.
Y ese espacio se le asigna a la memoria flash, en definitiva, que es más eficiente en términos de uso que la memoria RAM. Por otro lado, si declaras una variable int sin el const, lo que podría asignarse espacio en la memoria RAM para eso, o sea, para esa variable, lo que podría hacer que finalmente se agote si es que tenés muchas variables globales. O sea, en definitiva, podrías saturar la memoria, en definitiva. Y por último, bueno, como les decía recién, constInt nos permite comunicar claramente la intención de que esa variable tiene que ser constante, o sea, siempre es constante, digamos, ¿no? Y obviamente eso, para alguien que lee el código por primera vez, más allá de estas aclaraciones que hagamos acá, hace que la persona que lo está leyendo lo comprenda más fácilmente y, bueno, reduce la probabilidad de errores, en definitiva, ¿no? Así que esas son las ventajas, digamos, de usar constInt. Para ser más eficientes, elegimos constInt. Y en el caso de long, de forma similar, bueno, acá es por otra cuestión que la comenté acá. Acá escribí: elegí utilizar un tipo de dato long para la variable duración porque pulseIn, que por cierto pulseIn aparece más adelante, ¿sí? Después vamos a ver para qué sirve, devuelve el tiempo en microsegundos y en algunos casos el valor de tiempo podría ser bastante grande. El tipo long permite manejar números enteros largos, lo que es necesario para almacenar el tiempo medido en microsegundos. Si utilizáramos un tipo de dato más pequeño, como int, podríamos experimentar desbordamiento, o sea, overflow, si la duración medida es mayor que el valor máximo que puede representar un int. Usar long evita este problema y permite manejar tiempos mucho más largos, lo que es necesario para mediciones precisas de tiempos en microsegundos. Bueno, entonces, a continuación, para continuar con la explicación, recordemos, teníamos todos los pines, en definitiva, que estamos usando. Luego, ahora ya no tenemos pines. Lo que tenemos acá en toda esta parte es, bueno, entonces, como les decía, una variable que se llama duración, que ahora de momento está vacío. Otro que se llama distancia. Otro que es brillo LED, que yo elijo inicializarlo con el valor 0. Ahora vamos a ver por qué. Y por último, los límites del rango de la distancia en centímetros. Esto fue, podríamos decir, un capricho mío. Yo quería que más o menos todo funcione en un rango entre 1 y 20. De hecho, digamos, capaz uno es muy poquito porque tengamos en cuenta también que el sensor no es perfecto, entonces tiene un más menos de error, digamos, así que por ahí no me esté tomando exactamente una distancia de 1 centímetro, pero bueno, yo la puse por lo menos ahora de referencia y como un ejemplo, por lo menos, ¿no? Y la distancia máxima en este caso es 20. Entonces, lo que vamos a hacer en el setup es, en definitiva, vamos a inicializar los pines. Vamos a decir que este pin echo es un input, que este pin que dice trigger sería, es un output, y que este pin LED es un output, justamente, ¿no? Entonces, lo que va a estar leyendo en definitiva es esto, que es el pin echo, a partir de, la salida, digamos, que porque recuerden que es un parlante y un micrófono, ¿no? Entonces, con esto, básicamente, con estas dos pines, logramos enviar señal y, digamos, recibir el feedback, podríamos decir, de esa señal. Usé la palabra feedback en el sentido de que hay como una retroalimentación, porque justamente es una señal que se envía y se vuelve a percibir, ¿no? Por cómo es este sensor en particular, que es un sensor de proximidad y que justamente funciona de esa manera, con, vuelvo a insistir, un micrófono y un parlante. El parlante emite una señal, un sonido en definitiva, y lo que tarde, digamos, ese sonido en volver va a tomarse como la distancia en definitiva, ¿no? Porque recordemos que, y esto lo aclaro más adelante, nosotros sabemos la velocidad del sonido en el aire. Obvio que puede variar un poquito, ¿sí? Pero bueno, en principio, con un aproximado podríamos entonces saber si conocemos, digamos, sabemos cuál es el sonido que estamos enviando y al mismo tiempo sabemos por física, digamos, cuál es la velocidad del sonido, entonces podríamos en consecuencia sacar una cuenta, digamos, en definitiva, y poder ordenar esto, ¿no? Y lo último que hacemos acá es inicializar el puerto serie, que eso es simplemente para esta parte del serial monitor, ¿sí? Es simplemente para poder percibir lo que estamos haciendo, como les mostraba cuando estaba probando el proyecto, en definitiva. Y ahora sí empezaría nuestro programa propiamente dicho.
Lo primero que hacemos es generar un pulso corto en el pin trig para activar el sensor, justamente por esta cuestión que les digo, de que en definitiva es un parlante y un micrófono, básicamente. Eso de un parlante y un micrófono es medio relativo, ¿sí? Tómenlo con pinzas porque es una forma de decirle, ¿sí? Pero bueno, para que lo entiendan es más o menos eso. Luego, lo que tenemos es que, bueno, en principio arranca apagado, digamos, este pin. Luego, al toque se prende y después al toque se apaga, en definitiva. Por eso es un pulso corto, ¿sí? O sea, básicamente es ¡tuc! Ahí estaba apagado, se prende, se apaga, ¿sí? Básicamente es eso. Luego, vamos a medir la duración del pulso en el pin eco, ¿sí? Justamente por esta cuestión que les digo del parlante del micrófono, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pulse in. Bueno, es una función en Arduino que se utiliza para medir la duración de un pulso en un pin digital y retorna el tiempo en microsegundos que dura ese pulso. Entonces, de esta forma, le asignamos un valor a la variable duración. Luego, calculamos la distancia en centímetros. Bueno, ahora justamente vamos a multiplicar duración por... Y esto es la velocidad del sonido en teoría, ¿sí? Y dividido 2. ¿Por qué? Porque es aproximadamente la velocidad del sonido para obtener la mitad de esa velocidad, debido a que el sonido viaja hacia el objeto y de regreso se divide por 2. Es decir, como está supuestamente a la mitad, digamos, de ese camino, porque tiene que ir y volver, en definitiva, el sonido, lo dividimos por 2. Entonces, de esa forma logramos obtener la distancia. Esto no hace nada en sí, solamente nos imprime el valor ese de la distancia en el monitor, acá, en la parte de acá, cuando lo tenemos conectado al Arduino y bla, 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 ¿sí? Entonces, esto, vuelvo a insistir, no hace nada, solamente sirve para eso, ¿sí? Para imprimir esos valores. Y por último, lo que vamos a hacer es mapear la distancia al rango de intensidad del LED, que en este caso dijimos que va de 1 centímetro a 20 centímetros. Entonces, si la distancia es menor a la distancia mínima, ¿sí? El brillo del LED va a estar justamente en la máxima intensidad si la distancia es menor que 1 centímetro. Por otro lado, si la distancia es mayor a la distancia máxima, entonces el brillo LED va a tener el valor 0, es decir, va a apagar el LED si la distancia es mayor que 20 centímetros. Y por otro lado, si, bueno, no ocurre alguna de estas dos cosas, o sea, si, digamos, no se cumple esta condición, digamos, en definitiva, si no es esto ni esto, que sería digamos, estamos dentro del rango, en definitiva, estamos entre 1 y 20, lo que vamos a tener acá es, en definitiva, un mapeo, ¿sí? Que es el brillo del LED, ahora va a ser map, y acá, ahora les voy a explicar bien qué es esto, pero dice básicamente distancia mínima, distancia máxima, 255 y 0. Paso a explicar de qué se trata esto. Esta línea de código utiliza la función map en Arduino para mapear, o sea, convertir el valor de distancia en un nuevo rango de valores. En este caso, el valor de distancia se mapea desde el rango entre distancia mínima y distancia máxima a un nuevo rango entre 255 y 0. Comentario aparte. ¿Por qué entre 255 y 0? Generalmente elegimos el rango entre 255 y 0 en Arduino para controlar la intensidad de los LED utilizando una modulación por ancho de pulso, PWM, en un pin digital. La razón es la siguiente. En Arduino y en otros sistemas similares, el control de la intensidad de un LED se logra mediante la técnica que acabo de mencionar, que es PWM. PWM implica cambiar rápidamente un pin entre los estados high, que es encendido, y low, que es apagado, en un ciclo. Y la proporción de tiempo en que el pin está en estado high en comparación con el tiempo total del ciclo se llama ciclo de trabajo, que es duty cycle. En inglés normalmente aparece en la bibliografía. El ciclo de trabajo varía entre 0%, o sea, el LED apagado, y 100%, que sería la máxima intensidad, o sea, el LED prendido continuamente. El valor, justamente 255, se utiliza porque Arduino utiliza una resolución de 8 bits para PWM, lo que significa que el ciclo de trabajo se representa en una escala de 0 a 255, o sea, de 256 valores.
Cada valor entero en ese rango representa una proporción diferente del ciclo de trabajo. Por lo tanto, 0 representaría un ciclo de trabajo del 0%, o sea, el LED apagado, y 255 representaría un ciclo de trabajo del 100%, o sea, de la máxima intensidad. En este caso, el LED estaría siempre prendido. Si se quisiera un valor diferente de brillo, o sea, que no sea ni 0 ni 100, digamos, en definitiva, se puede calcular proporcionalmente entre esos dos extremos. O sea, por ejemplo, si querés que el LED esté a la mitad de su brillo máximo, usarías un valor de 127, que sería el valor en el medio, ¿no? O sea, eso significaría que el LED estaría encendido durante la mitad del ciclo de trabajo y apagado durante la otra mitad. O sea, y obviamente todos los valores intermedios estarían entre medio de eso. Espero haber sido claro con la explicación del 255 y el 0. Cualquier cosa pueden volver hacia atrás en el video y también buscar información complementaria, ¿no? A este video, por supuesto. Entonces, continúo con el mapeo en concreto que estamos haciendo de esta parte en particular, ¿sí? La distancia entonces es el valor de distancia medido por el sensor ultrasónico en base a lo que hicimos antes. Luego, la distancia mínima, ya sabemos, es la distancia mínima deseada, en 1 centímetro en este caso. Luego, distancia máxima, lo mismo, la distancia máxima deseada, que en este caso es 20 centímetros. Luego tenemos el valor máximo del brillo del LED, o sea, la máxima intensidad, y el valor mínimo para el LED, ¿no? Entonces, básicamente, esta línea de código lo que hace es que ajusta el brillo del LED proporcionalmente según la distancia medida. O sea, si distancia está cerca de distancia mínima, el brillo LED va a ser 255, que sería la máxima intensidad. Si distancia está cerca de distancia máxima, en vez de mínima, el brillo del LED va a ser 0, o sea, va a estar apagado. Y para distancias en el medio, el valor del brillo se ajusta de manera proporcional en función de la distancia dentro del rango específico. Entonces, básicamente, de esta manera, logramos asignarle un valor de brillo al LED. Y ahora, para controlar la distancia del LED, porque hasta ahora lo único que hicimos fue, digamos, ponerle un número, digamos, por decirlo así a grosso modo, adentro de esta cajita que era brillo LED, ¿sí? O sea, esta variable ahora tiene un número, ¿sí? Que puede ser cualquiera, o sea, en base a esto o a esto o a esto, ¿sí? O sea, cualquiera de estas tres opciones, en definitiva, va a generar que haya un número. Que puede ser, vuelvo a insistir, que esté completamente apagado, completamente prendido, o que esté, bueno, en el medio. Recién ahora lo que vamos a hacer es imprimir de alguna forma esto que se llama analog write, es decir, escribir arriba del LED, sería como algo así, analógicamente, o sea, la traducción es medio rara, pero sería algo así, ¿no? Como pasarle ese dato al LED y que nos lo muestre, en definitiva, que vuelva a la cuestión de las interfaces, ¿sí? El LED en este caso sería una interfaz de salida que nos estaría mostrando algo. En este caso, bueno, ¿cuál es el valor de la variable brillo LED? Bueno, y de acuerdo a cuál sea entonces ese valor, vamos a guardar, digamos, ese valor en brillo LED y lo vamos a imprimir, por así decirlo, en el LED, ¿sí? Entonces, en el pin LED vamos a estar enviando un nivel de voltaje que va a ir entre estos valores, básicamente, ¿sí? Que normalmente, vuelvo a insistir, recuerden, los LEDs los conectamos siempre con una resistencia antes, justamente por las dudas, para que no se nos rompan, en definitiva, para que no se quemen, y soportan hasta un tipo de voltaje. Arduino, digamos que está preparado para trabajar con LEDs, entonces normalmente, bueno, mientras le conectemos una resistencia antes, no vamos a tener problema. Y luego simplemente espera un breve momento antes de la próxima medición, porque esto lo está haciendo constantemente. Este valor 100 es un valor arbitrario, podría ser un segundo, podría ser, entonces en ese caso sería 1000, podría ser 10, ponele así. Lo que pasa es que siempre más o menos tampoco hay que abusar, porque quiero decir, si ponemos valores muy chicos, es probable que por ahí le cueste mucho procesarlo o se trabe o lo que sea. Si ponemos valores muy grandes, bueno, tendremos mucha demora. Entonces espero que con esto se haya entendido todas las posibilidades técnicas, digamos, que tenemos, en este caso con Arduino, pero que vuelvo a insistir, no es para ver Arduino en concreto, sino es para ver un lenguaje de programación en particular, en este caso, bueno, Arduino, vale la redundancia, pues justamente Arduino se basa en el lenguaje de programación C++. O sea, el entorno de desarrollo de Arduino utiliza una variante de C++ para escribir código que se ejecuta en las placas de Arduino, justamente. Si bien el núcleo del lenguaje de programación es C++, Arduino
proporciona algunas bibliotecas y abstracciones específicas para facilitar la programación y la interacción con el hardware, obviamente. Y esto hace que sea más fácil para principiantes y personas sin experiencia en programación trabajar con placas de Arduino para crear proyectos electrónicos. De todas formas, obviamente, los usuarios que utilicen Arduino y sean más avanzados pueden aprovechar todas las características de C++ al programar en Arduino, y como les decía antes, podríamos tener también librerías, que eso normalmente iría en la parte de arriba, ¿no? O sea, generalmente la mayoría de los IDE que tenemos, en la mayoría de los lenguajes lo que estelamos es eso. De hecho, yo acá, por ejemplo, podría agregar algo que no nos sirva para nada, pero supongamos que agrego, o sea, no nos sirve para nada para este proyecto en particular, pero fíjense que acá yo agregué algunas librerías, ¿sí? Entonces, bueno, como verán, aparece en la parte de arriba, ¿sí? Porque justamente estoy incluyendo estas librerías. Y estas librerías, así como las elijo acá o las pongo acá, las puedo agregar por mi cuenta, ¿sí? Entonces, de alguna forma, las posibilidades son infinitas. Además, recordemos que Arduino es de código abierto. Entonces, software libre, código abierto. Entonces, vuelvo a insistir, tanto el software como el hardware es libre, con lo cual las posibilidades de desarrollo son, podríamos decir, casi infinitas, ¿sí? Por supuesto que con el tiempo fueron apareciendo otras placas que son muy buenas también y que nos dan muy buenos resultados, inclusive algunas más económicas, otras no tan económicas, pero que podríamos decir tienen más nivel de procesamiento o menos nivel de procesamiento en algunos casos, pero algunas otras virtudes. Entonces, obviamente que no es que Arduino es lo único que existe, pero sí es una herramienta muy útil, sobre todo en trabajos que tienen que ver con la mecatrónica, en obras de arte electrónico, bueno, en diferentes desarrollos es muy importante el conocer Arduino, porque bueno, justamente nos puede servir para varias cuestiones. Recuerden que este video forma parte de una playlist que estamos viendo varias cuestiones relacionadas a la programación para justamente aprender a hacer videojuegos, audiojuegos en general. Y esto es justamente una introducción más bien a los fundamentos de la programación. Así que les invito a continuar con la playlist y seguir viendo los videos que están, si quieren quizás repasar algunos de los anteriores, por ahí si algunos de los conceptos por ahí sienten que no les quedó muy claro o no sabían que había una playlist y encontraron este video así suelto, obviamente pueden volver hacia atrás y encontrar estos videos ordenados. Y bueno, obviamente si quieren continuar avanzando y continuar aprendiendo, pueden continuar avanzando en esta playlist.